como país. Todas las medidas que está tomando el gobierno es simplemente para que no se conozca en el mundo lo que todo el mundo conoce de sobra. Se siguen preparando sentencias en el Tribunal Supremo de Justicia, no para castigar agresiones como esta que sufrió hoy Julio Borges y otros diputados de la oposición que simplemente quieren activar el derecho constitucional de los venezolanos a revocar este gobierno, sino que están tomando todo tipo de medidas para evitar que nos comuniquemos con el mundo, que defendamos ante el mundo el derecho de los venezolanos de revocar este gobierno. Les quiero decir que se están preparando en este momento sentencias en el Tribunal Supremo de Justicia para considerar como traición a la patria cualquier expresión de los diputados dentro o fuera del país criticando al gobierno en instancias nacionales o internacionales. Y esa calificación de traición a la patria, según la nueva sentencia que se está cocinando, significaría que no sería necesaria ni siquiera el allanamiento de la inmunidad parlamentaria en la Cámara, sino que por simple calificación del tribunal a solicitud del gobierno de que un diputado incurrió en traición a la patria por opinar, inmediatamente sería preso y detenido, despojado de hecho de la inmunidad parlamentaria. O sea, quieren restringir la inmunidad parlamentaria al mínimo para que ni siquiera podamos criticar al gobierno. Esa sentencia se está preparando. Ahora, que no nos extrañe, es que son sentencias de un organismo que avergüenza, que abochorna a la justicia, constituida por 7 antisociales que deberían estar presos. Se trata de hechos de violencia como este contra Julio, contra Eudoro González, contra otros diputados, por el solo hecho de tratar de activar un mecanismo constitucional, un derecho de los venezolanos que esté en la Constitución. Ustedes son testigos de que esta Asamblea Nacional está permanentemente asediada, rodeada de esos delincuentes, de esos antisociales, liderados por ese gran antisocial que es el alcalde de Caracas, porque esos malandros, porque esos delincuentes que están en libertad, porque aquí no hay justicia ni policía que los reprima, cobran en la nómina de la alcaldía de Caracas. Y esos los tienen aquí simplemente como brigada de choque. Aquí hoy llegaron diputados corriendo que pudieron a duras penas sortear el cerco de delincuentes, de antisociales, esos que golpearon a Julio. Algunos lograron evadir el cerco. Pero, ¿por qué razón un poder constituido como este, por el sufragio popular, tiene que expresarse y cumplir con sus funciones constitucionales en medio de este acoso? Nos han amenazado con que van a meter aquí adentro a los colectivos armados. Los estamos esperando porque no nos van a doblegar y no nos van a sacar. Y llueve, truene o relampaguee, vamos a seguir ejerciendo toda la presión cívica posible para que este mismo año se produzca el referéndum revocatorio para salir de este gobierno de corruptos, de ineficientes que tienen a Venezuela sumido en una tragedia. No es un argumento de carácter político, es la gente en la calle, el que no tiene comida, toda Venezuela, el que no tiene medicina, toda Venezuela, el que no tiene luz, el que no tiene electricidad, el que no tiene agua, el que no tiene seguridad, el que no tiene futuro, es el que está protestando contra este gobierno de delincuentes de la peor ralea. Esta es la pandilla de estafadores y de saqueadores más grande que ha tenido el país desde el descubrimiento de estas tierras hasta esta fecha. Y no vamos a permitir, repito, que nos quiten nuestro derecho constitucional de revocar a este gobierno de bandidos. Podrán golpearnos, podrán matarnos, podrán hacer lo que sea, podrán rodearnos con un cerco de militares cobardes y de policías bandidos que no se atreven a reprimir a Lampa, sino a reprimir la democracia. Esto que ha referido hoy Julio, de la actuación del general Sabarce, que fue también ayer el encargado de reprimir la manifestación de ayer para siempre exigir nuestro derecho constitucional de revocar, fue el que hoy, una vez que los diputados tenían permiso a acceder, no solamente no les permitió acceder, sino que los puso a la orden de los colectivos. ¡Qué vergüenza de Guardia Nacional defendiendo a Lampa en vez de defender la Constitución! Y esos oficiales están marcados. Dejémonos de tonterías y de seguir desparramando frases neutras frente a unas Fuerzas Armadas que se han convertido en un asco, que no defienden la Constitución, que no defienden las leyes, que no defienden los derechos del pueblo,
sino que defienden los derechos de un gobierno corrupto, de los grupos colectivos violentos. ¿Por qué no mueven una paja ante la alta oficialidad señalada pública y notoriamente como incurso en delitos de narcotráfico, en delitos de corrupción, en haber saqueado el dinero público para que los venezolanos no tengan alimentos? ¿Dónde están esos militares? ¿Es que creen que nos van a asustar, que nos van a amedrentar? Esto es una vergüenza y vamos a hacer la denuncia públicamente. Basta de alcahuetería y de seguir hablando en lenguaje neutral cuando se habla de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son corresponsables de todos los delitos que está cometiendo Nicolás Maduro y su pandilla, así como corresponsables son los 7 bandidos que están en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Basta de seguir hablando en lenguaje ambivalente y vamos a ir donde sea. Vamos a ir donde sea a ejercer nuestro derecho de denunciar esta desgracia, esta inaudita desgracia que está acabando con Venezuela. Referéndum revocatorio ya, este año, para salir de estos apuros. Nosotros somos gente de paz, pero que se entienda. El diálogo no tiene nada que ver con nuestro referéndum revocatorio. Nuestro referéndum revocatorio va adelante con y sin diálogo, porque nosotros no aceptamos condicionamientos de ningún tipo para ejercer nuestro derecho constitucional. Y cuando se dialogue, si es que se dialoga, va a ser en público y en altavoz. Este no es un diálogo en cuarto oscuro, para que el gobierno nos contamine y nos diga que estamos haciendo arreglos de trastienda. Y no es transigible, ni transable, ni negociable el derecho de los venezolanos de salir este año de este gobierno de ladrones, de corrompidos, mediante el ejercicio de nuestro referéndum revocatorio este año 2016, no el 17, no el 18, ya 2016, porque hemos cumplido con todos los requisitos que no pueden ser burlados ni negados por la actuación de las 4 comadres, 4 señoras que están incurriendo en delitos continuados y que son los culpables de estos crímenes que se están cometiendo contra el pueblo venezolano.